Acuérdense que anatómicamente la glándula suprarrenal tiene dos capas. Tiene la capa de la corteza suprarrenal y tiene la capa de la médula suprarrenal. Recordando un poco, la corteza suprarrenal me producen los corticoides endógenos, es decir, me producen los glucocorticoides, los mineralocorticoides, me los producen, y los andrógenos sexuales. Y la médula me produce lo que son las catecolaminas, me produce la epinefrina y la norepinefrina, ¿correcto? En los pacientes que tienen trastornos endocrinos a nivel de la corteza, perdón, a nivel de la glándula suprarrenal, principalmente son a nivel de la corteza suprarrenal, es decir, un fallo en la producción de esos corticoides endógenos. Fallo que puede ser o porque se produzca poco corticoides endógenos o por el contrario que se produzca una gran cantidad de corticoides endógenos. Hablemos primero de la disminución de las hormonas córticos suprarrenales, o sea, disminución en la producción de corticoides endógenos. En este caso la enfermedad se llama enfermedad de Addison. No es muy frecuente la enfermedad de Addison. Por lo general, la enfermedad de Addison se presenta posterior al ataque de una bacteria, porque de repente el paciente haya tenido una sepsis, es decir, que haya tenido una infección generalizada, lo que la gente dice de pronto que la bacteria está en la sangre. Entonces esa bacteria ataca de manera indiscriminada muchos órganos y por ende, entonces va a afectar la producción de hormonas. Y segundo, por medicamentos, por el uso de medicamentos. ¿Cuáles medicamentos? Aquellos pacientes que por alguna enfermedad de base se les están dando corticoides exógenos. Por ejemplo, pacientes con artritis reumatoide, que llega un momento en que ya los analgésicos solitos, los AINES, no le funcionan, entonces toca agregarles, además del analgésico, hay que agregarle corticoides, ¿sí? Entonces, esos corticoides exógenos, o sea, los que el paciente consume a través de las pastillas, entonces me generan una atrofia a nivel de la corteza suprarrenal y se va a disminuir la producción de esos corticoides endógenos, ¿cierto? Esos medicamentos, ¿verdad? Principalmente los corticoides, lo que van es actuar a nivel de la hipófisis para suprimir la producción de adrenocórtico-tropina. ¿Por qué se caracteriza la glándula en un síndrome de Addison? Pues obviamente la glándula entra en un proceso de hipotrofia inicialmente, disminución en la producción de hormonas y posteriormente atrofia. En esa atrofia hay destrucción de las hormonas, perdón, hay destrucción de las células de la corteza suprarrenal y esto me genera que el grosor de la corteza suprarrenal se disminuya, se diezma bastante esa corteza suprarrenal. ¿Qué trae como consecuencia esa atrofia? Entonces va a traer como consecuencia que la arquitectura normal de la glándula suprarrenal se pierda. Recordemos que la glándula suprarrenal izquierda tiene forma de media luna y la glándula suprarrenal derecha tiene forma de pirámide. Entonces se pierda esa forma de la glándula suprarrenal por destrucción de la corteza suprarrenal. Hay depresión lipídica, es decir, se empieza a perder lípidos, se empiezan a degradar las grasas en este paciente y lo que les decía que la corteza suprarrenal se va a encontrar delgada. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de un síndrome de Addison? Debilidad, fatiga, paciente. Al principio es una enfermedad que distrae mucho. ¿Por qué? Porque el paciente empieza a manifestar, hombre, que es que he perdido fuerza muscular, vivo con mucho cansancio, me da mucho sueño, ¿cierto? De uno lo primero que hace es preguntarle, ¿usted estudia radiología, alguna cosa por eso del sueño, y que duerme mucho en clase y todas esas cuestiones? ¿No? Obviamente la respuesta es no. Entonces, se confunde mucho con qué. ¿Cuál es una enfermedad muy común que los pacientes duermen mucho, que se sienten muy cansados, se duermen cuidando un león? ¿Cómo? No, frecuente.
Las mamás de acá, ¿dónde están? No, yo. Aquí los papás, aunque no reconozca el chino. ¿Qué? Anemia. Anemia. Cuando, yo creo que más de una vez le ha dicho su mamá a ustedes, yo creo que usted tiene anemia porque no duerme más que vos embarazada, no duerme más que pata hinchada, ¿cierto? La anemia, por eso distrae tanto, porque al principio uno piensa que es una anemia lo que tiene el paciente, porque los síntomas son característicos de una anemia. De hecho, uno de los diagnósticos diferenciales que se hacen en el síndrome de Addison es ese, ¿no? La anemia. Pero ya en la medida que el proceso degenerativo de disminución en la producción de los corticoides endógenos avanza, entonces empiezan a haber problemas ya muy específicos que son específicos pero por órgano, no específicos de la enfermedad. ¿Por qué? Porque es a nivel renal. Va a haber una disminución en la salida del sodio. Entonces, ¿qué le pasa? Si se disminuye la salida del sodio, pues quiere decir que se va a retener el sodio, ¿cierto? Y al principio de la enfermedad el paciente puede cursar con hipertensión, pero posteriormente el paciente cursa con hipotensión. ¿Cuál es el, digamos, como el, no digo el plus, cuál es lo que llama la atención? La edad del paciente, porque eso se presenta principalmente en pacientes jóvenes, hablo de unos 30, 40 años, ¿cierto? 50 años, edad en donde no es frecuente que aparezca hipertensión. Acuérdense que la hipertensión es después de los 55, 60 años, sobre todo después de los 60 años. Y tenemos un paciente de 30, de 40 o de 50 años ya hipertenso, pues eso llama bastante la atención. Corazonito, por favor, te retiras y te quitas esas cositas allá afuera en la cafetería. Eso que está haciendo, desenrollándose las trenzas, ¿no? O yo estoy viendo mal. Pero su merced sí está poniendo la atención a eso, no le está poniendo atención a la clase. Entonces, por favor, te ruego por lo menos el respeto, ¿sí? Porque no es el momento ni el lugar para estar desarrollándose la... No sé qué cambiar ahí, pero bueno, en fin. Entonces, eso es lo que llama la atención, que es un paciente joven de 30, 40, 50 años que ya está presentando crisis hipertensivas. Vuelvo a repetir, por lo general, las edades para una hipertensión, ya por, digamos, envejecimiento de la persona, es después de los 60 años. Esos pacientes empiezan a retener potasio y están reteniendo sodio. Acuérdense que algo que yo les he dicho es que el sodio y el potasio no se pueden ver. Entonces, si el sodio se está reteniendo y el sodio y el potasio no se pueden ver, ¿qué tiene que pasarle al potasio? Si el sodio se está reteniendo, ¿qué le tiene que pasar al potasio? No, normalmente, entre comillas pongo la palabra normal, ¿sí? ¿Qué tiene que pasar? El potasio se tiene que salir. Si se retiene sodio, se tiene que salir el potasio, ¿correcto? Muy bien, y en estos pacientes están reteniendo las dos cosas, el sodio y el potasio. ¿Cuál es el órgano principal del potasio? Cuando se sube o cuando se baja el potasio. El corazón. Entonces esos pacientes empiezan a tener trastornos también del corazón, en la conducción, pueden generar taquicardias en estos pacientes. Y finalmente, como complicación, la acidosis hipercalémica. Se aumenta el potasio, la retención del potasio, y entonces me genera acidosis que puede llegar a ocasionar la muerte del paciente. ¿Sí? Bueno, pasemos a lo contrario. La hiper, señor. La acidosis. ¿Qué? Se acidifica la sangre se torna ácida, hay mucho hidrogenado de la sangre se torna ácida. ¿Sí? Bueno, pasemos a la enfermedad contraria, que es la hipersecreción a nivel de la corteza suprarrenal, ¿sí? Que es el llamado síndrome de Cushing. En el síndrome de Cushing, como les decía, hay un aumento en la producción de corticoides endógenos. En el Addison había una disminución, aquí hay un aumento en la producción de corticoides endógenos. ¿Dónde se ve frecuentemente esto? Por ejemplo, les decía ahorita que en un Addison, si el paciente consume
por mucho tiempo corticoides por alguna enfermedad, una artritis, una enfermedad dermatológica, bueno, tantas las enfermedades de origen autoinmune, partamos por ahí, en donde hay que darle permanentemente al paciente corticoides, me puede llevar a un Addison, ¿cierto? ¿Cuál es el problema? Si yo suspendo de manera brusca el corticoides, pues ¿qué va a pasar? Que los niveles de corticoides se van a ¿qué? A caer, ¿sí? Y entonces la glándula suprarrenal en estos pacientes dice, miércoles, hay deficiencia de corticoides. ¿Qué hace la glándula suprarrenal? Producir, ¿pero qué? Mucho corticoide. Y eso es lo que me lleva a un síndrome de Cushing. Y el síndrome de Cushing es muy frecuente en los pacientes que están con tratamiento con corticoides y suprimen bruscamente el corticoides. Los corticoides no se pueden suspender como cualquier otra pastilla. Que me golpeé y entonces el médico me dijo que hasta ayer tomara ibuprofeno. Ayer suspendí, me tomé la última pepa por la noche y ya hoy no pasó nada. No me tomo el ibuprofeno. Tenía una infección urinaria, me dijo que 7 días de tratamiento, ayer se me cumplió el 7º día, hoy no tomo antibióticos, no pasa nada, pero con los corticoides no se puede hacer eso. Con los corticoides me toca hacer una supresión lenta y progresiva de la dosis. Entonces, por ejemplo, dependiendo de la dosis del paciente, se le va bajando semanalmente la dosis. Entonces, el pacientico anteriormente estaba tomando, por decir un ejemplo, una pepa del corticoide, del que sea. Entonces ya le dice uno, bueno, a partir del lunes no se toma una pepa, sino solamente 3/4 de pepa. El problema es para partirla, ¿no? Afortunadamente ya vienen los aparaticos, ¿no? 3/4 de pepita por una semana. La siguiente semana ya deja de tomar 3/4 de pepita y se toma media. La siguiente semana ya no se toma media, sino se toma 1/4 y ya la siguiente semana no toma pastilla. Estoy haciéndola. Entonces, ¿qué pasa? Que voy bajando la dosis del corticoide y la glándula suprarrenal empieza a producir lentamente corticoides hasta que queda la glándula suprarrenal produciendo la cantidad normal de corticoides y ya no estoy yo tomando pepas. Esta es la causa principal del síndrome de Cushing, ¿sí? Existen otras patologías que me pueden ocasionar un síndrome de Cushing, ¿como cuáles? Un adenoma de la glándula suprarrenal, tumor benigno, pero ese tumor benigno me va a estimular mucho la producción de corticoides endógenos. El cáncer de la glándula suprarrenal. Estas patologías no son muy frecuentes, ¿sí? El cáncer. Hiperplasia de la glándula suprarrenal, ¿sí? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Todas las que ustedes se quieran imaginar, ¿sí? Todas. ¿Por qué? Porque los corticoides, ¿dónde actúan? En todo el cuerpo. Los corticoides endógenos. Entonces, una característica de estos pacientes es que ellos tienen redistribución de la grasa corporal. Se aumenta la lipogénesis en estos pacientes, o sea, se aumenta la producción de grasa en estos pacientes, ¿correcto? Y entonces, pero la grasa de ellos no se acumula como homogéneamente, sino que se acumula en la cara y si es un hombre, en el abdomen. Si es una mujer, en las caderas. De un momento para otro, barrigones. Y de repente el paciente dice, pero yo no consumo casi grasa, me cuido de las harinas porque estoy gordo, ¿sí? Sin que sea afectada la tiroides, sino que es por depósito de grasa, ¿correcto? Y las niñas también, las mujeres, entonces ya ven que tienen más pistolas, ¿cierto? Muy bien, eso lleva a obesidad. Bueno, lo de la cara, el depósito de grasa en la cara, me genera en el paciente el síndrome que se llama el síndrome de cara de luna llena. ¿Por qué? Porque la cara en estos pacientes se vuelve redonda por el acúmulo de grasa. Obesidad, se le aumentan los niveles de colesterol, la tendencia a una aterosclerosis, me van a generar diabetes sacarina, que es un aumento en la concentración de glucosa, pero por pérdida de volumen de agua. Aumento en la catabolia proteínica. Entonces esos pacientes, ustedes lo ven bien barrigones, la cara bien redonda y las piernitas atrofia muscular, los brazos atrofia muscular, se va produciendo una catabolia de proteínas que disminuye la masa muscular en estos pacientes.
Y acompañado a eso, pues el paciente va a tener fatiga muscular, mucha pérdida de la fuerza muscular. Bueno, aumento de la gluconeogénesis, se aumenta la producción de glucosa a partir del glucagón. Estos pacientes van a tener diabetes, ¿cierto? La parte muscular ya, adelgazamiento de la piel, demora en la reaparición, en la reparación de las heridas, osteoporosis, remoción del calcio, ¿sí? Retención de sodio a expensas del potasio e hidrogenión, lo cual me genera en el paciente una hipertensión arterial con alcalosis. Acá es lo contrario a Addison, ¿sí? Addison era acidosis, aquí es alcalosis. En Addison la sangre se volvía ¿qué? Acidosis. Ácido. ¿Cómo? Ácida. Aquí se torna ¿qué? Dulce. ¿Cuál es lo contrario de acidez? Dulce. No, alcalina. La sangre en estos pacientes se torna alcalina. Eso es lo que es alcalosis. Bueno. Estos pacientes se tornan muy propensos a las infecciones. ¿Por qué? Porque se bajan la actividad, la producción y la actividad de los glóbulos blancos, linfocitos, macrófagos, neutrófilos, ¿sí? Trastornos psiquiátricos, depresión, euforia. De un momento para otro pasan de la depresión tan tristes y de un momento para otro pues alegres, todos habladores, molestones, o lo contrario, ¿no? De la euforia pasan a la depresión. Hirsutismo, en el caso de las mujeres. Hirsutismo, aparición de bigote. Acné, infertilidad. Bueno, tanto para Addison como para Cushing, el diagnóstico es medir los niveles de cortisol en plasma y en orina. En el caso de Cushing, los niveles de cortisol en plasma estarán bajos y en orina estarán altos. Y en el caso de Addison, pues todo lo contrario, ¿no? Niveles de calcio. Para Cushing, los niveles de calcio están bajos, bastante bajos. La glicemia, sodio, potasio, el tratamiento es quirúrgico. Hay que hacer la suprarrenelectomía en estos pacientes. Y lo que les haga deficiente, hay que colocarle medicamentos posteriores. ¿Listos? Bueno, muy bien. ¿Preguntas?